Buenas tardes. Bienvenidos a la predicación de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán Izcalli. Seguimos con nuestro tema de la mayordomía cristiana, la buena mayordomía, y hemos estado viendo a través de estos sermones todo lo que significa la mayordomía cristiana. Ya nos hemos podido dar cuenta que incluye todo acerca de nosotros: tiempo, dones, talento, amistades, testimonio, recursos, y ha quedado claro que nadie puede servir a dos señores, y que es por medio de nuestra forma en que invertimos, gastamos nuestros recursos, una forma en la que demostramos verdaderamente quiénes somos. En la forma en que gastamos y cómo vivimos y para quién vivimos, estamos demostrando en dónde está nuestro tesoro, en dónde se encuentra nuestro corazón. Hemos visto ejemplos de muchos personajes de la Escritura que por medio de su vida, al ser convertidos, dieron frutos dignos de arrepentimiento por medio de sus recursos, de su dinero. O sea, y esto quedó demostrado en la vida de Zaqueo, que regresa la mitad de sus bienes, y a los que había defraudado 4 veces más. Esta es una de las formas que podemos decir que demuestran los frutos dignos de arrepentimiento al venir a Cristo. El beneficio de la mayordomía hacia los creyentes, hacia el pueblo de Dios, hacia la obra evangelística, quedó también demostrado cuando veíamos que los soldados hacían preguntas: ¿nosotros qué haremos? Cuando los recaudadores de impuestos preguntaban: ¿qué haremos? Y cada persona, al venir a Cristo, al cambiar su vida, por supuesto que entonces tiene que preguntar lo mismo: ¿y nosotros qué haremos? Vemos que el dinero también puede ser una fuente de injusticia, ¿no? Cuando vuelve a los hombres insensibles y ciegos ante la necesidad humana. El dinero, demostramos que sirve para ganar o comprar favores, privilegios, para comprar la gloria, la alabanza de los hombres, para traicionar, como en el caso de Judas, para hacerlo un ídolo, ¿no? Un dios al que se le quema incienso. Y vimos también que es una fuente inagotable de avaricia y aún de muerte, ¿no? Acab y Jezabel son el ejemplo, Simón el mago, Ananías y Zafira, y el pobre hombre que dieron por muerto, ¿no?, para robarle la enseñanza del buen samaritano. Entonces, vean, todos estos ejemplos tienen que ver con recursos, con mayordomía, con dinero. Incluso vimos cómo el dinero se puede convertir en un estorbo, ¿no?, en un impedimento para seguir a Cristo. ¿Se acuerdan de Demas? La queja del apóstol Pablo: Demas me ha abandonado siguiendo el mundo, ¿no? Y a través de la palabra de Dios, las Escrituras nos enseñan a ver verdaderamente quiénes somos. Cada uno de nosotros debe de preguntarse, como lo decíamos, si verdaderamente hemos sido convertidos. ¿Qué frutos dignos de arrepentimiento tenemos? Como los publicanos.
publicanos, como los soldados, como Zaqueo, como Bernabé, como Tabita. ¿Y qué estamos haciendo con nuestra mayordomía? Sabemos que también al mal usarla, ¿no? Como Simón el mago y Ananías y Zafira, como el mismo Judas, ¿no? Solamente sirven para acarrear perdición sobre sí mismo. Y ahora, a la luz de las Escrituras, vamos a darnos cuenta que el Señor no solamente le importa lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y cuáles son nuestros motivos. Si verdaderamente invertimos, vivimos y damos testimonio, sino que también el Señor ve y juzga los verdaderos motivos de nuestro corazón. Y esto lo vemos ahí en Marcos, Evangelio según Marcos 12:41. En el relato que hace la Escritura de la ofrenda de la viuda. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y una de las bases de estas predicaciones que encontramos en 1 Corintios 4:2, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, sea encontrado fiel. Vemos en el templo a nuestro Señor Jesucristo observando, viendo. Sabemos que el Señor en su omnisciencia conoce todo, observa todo de todos y de cada uno de nosotros. Ve todo y conoce todo acerca de nuestras acciones. Toda nuestra vida está ante sus ojos. Todo lo que hacemos en público y todo lo que hacemos en oculto. Para nuestro Dios todo es totalmente conocido. El conocer todo, vuelvo a decir, es uno de sus atributos, la omnisciencia. El Señor observa el estado, la situación en la que cada uno de nosotros se encuentra. El Señor estaba observando el estado y la situación en la que se encontraba, es decir, cómo estaban ofrendando cada uno de los que llegaban al templo. El Señor está viendo mente, voluntad e intenciones. Pero nos dice el relato que el Señor observa. Sus ojos están puestos en este momento en cómo llegan los ricos, así los nombra la Escritura, en la abundancia, ¿no? En sus bienes, y se da cuenta que muchos llegan y dan grandes ofrendas, ofrendan mucho. Hay un relato de Josefo y dice que la forma y la actuación religiosa de los llamados escribas y fariseos había llegado a una situación tan absurda, tan ridícula, podemos decirle, tan soberbia y orgullosa, que antes de hacer su contribución a la caja de recolección, a la cual nuestro Señor estaba mirando, lo que hacían estos hombres era llamar a un trompetista para que les precediera
con el fin de llamar la atención de todos. Entonces, ya que todo el mundo los estaba viendo, los fariseos se acercaban y depositaban orgullosamente una bolsa de oro en el cofre del tesoro. Vean, esto es lo que nos está relatando el Señor también. Ahora entendemos por qué el Señor prohíbe tocar trompeta, ¿no? Muchos quizás no lo conocíamos, no lo habíamos entendido, pero esta era la forma, es algo literal, no algo que no fuera. Era algo literal que le pagaban a alguien para que tocara trompeta y vieran. Y cuando sonaba la trompeta, por supuesto que era porque se iba a depositar una gran ofrenda. Ahí en Mateo 6:2, el Señor dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces esto era algo real, algo que hacían estos hombres, vean, para ser vistos de los hombres, ¿no? Era algo que rayaba, ya vuelvo a decir, en lo ridículo si no fuera por el orgullo. Era para ser visto de los hombres y que demostrara, ¿no?, cuán buenos eran. El punto es el por qué lo hacían. Y la respuesta es porque querían ser vistos de los hombres. Porque querían ser reconocidos por su esplendidez, por sus ofrendas. Y lo que encuentran de parte de Dios es una condena. No hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas, porque eso era lo que estaba de por medio, la hipocresía. Eran hombres religiosos y iban a las sinagogas y andaban en las calles con un solo propósito: buscar la alabanza de los hombres. El Señor dijo de ellos, de cierto que ya tienen su recompensa. El Señor observa cómo los ricos llegaban y echaban mucho, pero lo que encuentran del Señor es desaprobación, es reproche. ¿Por qué? Porque lo hacían por motivos equivocados. Lo hacían para ser alabados, aplaudidos. Compraban los aplausos, la admiración. Es lo mismo que quería Simón el Mago, el gran poder de Dios, la admiración. Era lo mismo que querían Ananías y Zafira. Por eso Dios los mató. Cristo ve todo, observa y conoce los motivos que tienen los hombres para realizar ciertas acciones. Examina los motivos de cada acción. Sabe si actúan con doblez. Por eso a estos hombres les llama hipócritas. Sabe si actúan por religiosidad, por vanidad, por amor propio o por algún interés o ambición personal. A esto les llama hipócritas, engañadores. O bien, si las personas se acercan verdaderamente con un corazón contrito y humillado y hacen las cosas para la gloria de Dios y con un ferviente deseo de agradarle. Cristo observa cada motivo y circunstancia que acompaña nuestras acciones. Si actuamos con cuidado o negligencia, con devoción o de mala gana. Él observa
el que hizo el ojo no verá. Él observa el cómo, el por qué lo hacemos. ¿Cómo es que reaccionamos después de haberlo hecho? Si nos estimamos más, si hablamos de ello a los demás, es decir, si lo andamos presumiendo, es lo mismo que andar tocando trompeta. O si nos llenamos de soberbia, o si se nos sube el orgullo, nos sentimos hinchados, o nos creemos más justos o más rectos. O bien, si nos humillamos por el hecho de haber hecho tan poco y de una manera tan imperfecta. Y estoy hablando de tiempo, talentos, amistades, testimonio, recursos, nuestra propia vida. Hemos dicho, no es únicamente, como dicen la mayordomía, el dinero, no, es un todo. Recuerda, Dios ve todo. Lo vio en los ricos y nunca le pasó desapercibido su forma déspota, orgullosa, lo que decimos el día de hoy, de una forma de fariseos. Pero para nuestro Señor también no pasa desapercibido para Él una mujer que llega, conocida en este relato como la viuda pobre. El Señor observó a esta mujer y conocía, porque el Señor todo lo sabe, que esta pobre mujer llegó al lugar, al templo, entró comedidamente, humildemente, se acercó y dio todo lo que poseía. El Señor fue impactado por esta escena, al grado que llamó a sus discípulos, mandó traer a sus discípulos para comentarles lo que había observado, lo que había visto. Y esto quería que lo notaran ellos también para que fuera una enseñanza. Lo que les dijo, los ricos daban de lo mucho que tenían y daban lo que les sobraba. Y vean a esta viuda, entregó todo. Aunque quizás eso era poco o nada en sí mismo, pero el Señor al verle fue conmovido. Cuando esta mujer que contribuyó tremendamente al reino de los cielos, una mujer desconocida y sin nombre, que no tenía influencias, que no tenía la postura externa de valer nada, ella, vean, vino y solo puso 2 monedas pequeñas que no sonaron y que no valían juntas mucho más que 1 centavo, pero no dio más porque no tenía, dio todo lo que tenía, y lo que tenía era el alimento de ella para ese día. O sea que ella ofrendó su comida de ese día. Podemos decir que se quedó sin comer porque ese era el valor de lo que depositó. Los ricos dicen, dan de lo que les sobra. Esta mujer dio todo lo que tenía. Pero el cómo es lo que cuenta. Era el alimento de ella. Era su ofrenda. No era algo económicamente grande. No era nada comparado con la ofrenda de los ricos. Pero hasta el día de hoy,
su acción es recordada, su ofrenda y el por qué y el cómo lo hizo es lo que nos sigue siendo de enseñanza hasta el día de hoy para cada uno de nosotros. Su ofrenda de amor es reconocida y honrada por el mismo Señor. Porque amó al Señor, su Dios, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Y lo que dio fue mucho más de lo que dieron todos los ricos juntos. Vean, el Señor apreció tanto sus motivos. Vuelvo a decir que trajo a sus discípulos y les dijo, vean lo que hizo esta mujer. Esta viuda pobre echó más que todos. Y aquellos no sabían, no habían visto, quizás estaban distraídos como siempre lo hacían. Pero el Señor, por supuesto, que les quería hacer ver esto a sus discípulos. Esta pobre mujer echó todo lo que tenía, todo su sustento. Qué señalamiento tan terrible para los ricos. Y cuán grande honra para esta pobre mujer. Dios conoce cada peso que poseemos y observa constantemente cómo lo gastamos. Qué pensamiento tan reconfortante para los pobres y necesitados, que el Señor observe y vea con misericordia y generosidad la necesidad y angustia de los atribulados. El Señor parece sorprendido de que se haga tanto con tan poco, que se haga tanto, que se dé tanta piedad con tanta pobreza. El Señor nos muestra y enseña que las buenas obras de caridad son estimadas ante sus ojos, porque Él no es impactado por la apariencia externa, sino por el espíritu de quien lo produce. Aprendemos que ante el Señor estamos ante un estado de igualdad. Porque aunque externamente seamos totalmente diferentes, hablando de pobres y ricos, aunque sabemos que a ambos los hizo Jehová, que los niveles socioeconómicos, diríamos ahora, que existen en nuestra sociedad, Dios lo permite. Pero lo que Dios mira es el corazón. El corazón es lo que el Señor escudriña. Por eso es que el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Nunca dice, dame, hijo mío, tu dinero, dame, hijo mío, tus pertenencias. No, de hecho, todo le pertenece al Señor. Por lo tanto, vemos que el pobre tiene la misma oportunidad, aún más, de hacer que sus ofrendas, por pequeñas e insignificantes que sean aceptadas ante el Señor, si son entregadas con sencillez, con afecto, con pureza de intención, con gratitud. Y es así como son aceptadas y serán más recompensadas que los millones que dan los ricos. Lo que el juez justo ve y califica es el valor de una acción por el motivo y espíritu con que se realiza y si se desea agradar verdaderamente al Señor. Vemos a Jesús sentado en el templo y es no solo un contraste, está comprobando, está analizando, hace un contraste entre la donación de la viuda y de los ricos, pero también ve el contraste
de cada uno de los personajes en qué están confiando. Vemos que los ricos dan sumas grandes de dinero, incluso talegas de oro, ¿no? Sus monedas suenan ruidosamente. De hecho, ya pagaron a alguien para que toque trompeta, para que los observen cómo ofrendan. Pero también alguien que está observando se da cuenta de ellos que no confían en Dios, sino que confían en ellos mismos, en sus posesiones, en sus dineros. Su Dios es Mamón, y de esta forma se empobrecen a sí mismos, porque no tienen a Dios en su noticia, porque están confiando en ellos mismos, porque su Dios es el dinero. Y han hecho al verdadero Dios a un lado. La viuda, por el contrario, vean, llega pobre y sale rica. Se enriquece confiando en Dios y esperando en su providencia. El que tiene a Dios no le falta nada y ella lo sabe. Dios nunca le defraudará. El Señor está valorando. Y esta valorización que Dios hace sorprende a los discípulos reunidos con Jesús. Por eso les llamó a que observaran. Y a nosotros también nos llama a que observemos. Y lo hace para que notemos y aprendamos de esta enseñanza. Lo que podemos aprender de esta viuda es su fe, su confianza, su fidelidad radical en Dios. Ella no espera nada de nadie. Ella no espera ni confía en las riquezas porque ni siquiera las tiene. Pero es una mujer de fe. Confía en Dios. En el Evangelio, lo que leemos hoy, lo podemos actualizar, porque hay otros también de los que el Señor elige hablar. Estas personas, vean, son lo suficientemente visibles que no podemos dejar de mirarles también. Y aunque el Señor lo menciona para advertir a sus discípulos y a nosotros de su forma de vida, nos habla de ciertos hombres religiosos, conocidos como escribas y fariseos. Esto lo encontramos unos cuantos versos atrás, ahí en 38, Marcos 12, 38. Y vean lo que decía el Señor de estos hombres. Guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, y que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Dice, estos recibirán mayor condenación. Estamos viendo a hombres religiosos, escribas profesionales, fariseos, maestros en ese entonces de religión. Pero ahora los vemos que se han endurecido, que se han vuelto malos y malvados. Y el problema, una vez más, tiene que ver con el dinero. Su mala mayordomía. Vean, al haber hecho crecer su riqueza, se hicieron soberbios y orgullosos. Vean, ¿para qué usan su posición social,
su nivel socioeconómico. Lo que decíamos, les gustan los mejores asientos en los banquetes. Tienen que ir, ¿verdad?, esos primeros lugares con su rango social, con su prestigio. Buscan los saludos respetuosos en público, ser vistos por los hombres, pero no solo vistos, sino adulados, que les rindan pleitesía, ¿no? Les gusta vestir bien. Ellos disfrutan el esplendor de sus largas túnicas. Pero lo que más les gusta y disfrutan es su riqueza. Por cierto, porque así lo dice la Escritura, riquezas acumuladas por medio del robo y el despojo a las personas más desprotegidas e indefensas, es decir, a las viudas. Devoran las casas de la viuda, es lo que dice la Escritura. Pero el colmo de su hipocresía, vean, el colmo de su hipocresía es que cubren con largas oraciones sus despojos. O sea, que quieren proyectar y aparentar lo que no son. Quieren dar una apariencia de piedad. Viven una religión falsa. Viven de apariencias. Y es de esta manera en que Jesús los condena. Y pone a la viuda como un modelo de fe y confianza. Y nos advierte en contra de los escribas, hipócritas, engañadores y corruptos. Vean, hombres egoístas que cometen crimen al hacerlo. Tenemos en esta historia un contraste de dos tipos de vida. Los escribas corruptos que solo se preocupan por obtener riquezas y ganar poder sobre otras personas. Y la vida de la viuda que cede el poder sobre de ella misma para que Dios obre a través de ella. El Señor nos está señalando dos caminos y los pone frente a nosotros. Nos habla de estos dos tipos de vida que nosotros podemos seguir independientemente de nuestro papel en la sociedad, nuestro papel en la iglesia o nuestro nivel de ingresos. Cada uno de nosotros, escucha, puede convertirse en el escriba corrupto, alguien cuya vida va en declive, o bien podemos convertirnos en la figura de la viuda, una persona que confía, ama y sigue a Cristo. Los escribas sabemos que eran profesionales religiosos. Los escribas eran los maestros de religión de su tiempo, pero también eran jueces, tenían que ver con los asuntos legales. Recordemos que el pueblo de Israel era un estado sacralista. Estos hombres fueron honrados y respetados porque se suponía que eran personas no solo competentes, sino responsables, confiables e irreprochables. Por ello, eran fideicomisarios encargados de la herencia espiritual de su pueblo. Se les había confiado las cosas espirituales. Y secundariamente, también las riquezas mundanas. Muchas propiedades
se les entregaban para que ellos decidieran sobre ellas. De ellos se pensaba que eran dignos de confianza. Y es cierto, algunos lo eran, pero no todos. Muchos de estos fueron víctimas de las tentaciones que tenían debido a su posición. Podemos decir que eran como lo son hoy en día debido a su profesión, capacitación y experiencia, personas en las que se confía la supervisión pública. Podemos hablar de funcionarios públicos, alta burocracia, jueces, magistrados. Algunos de ellos hacen bien, se esmeran en su trabajo, son personas responsables y comprometidas, ¿no? Así le llamamos. Pero algunos otros, tristemente, muchos solo utilizan sus puestos para aprovecharse de la ocasión, para servirse a sí mismos, ya sean profesionistas, abogados, ministerios públicos, notarios, funcionarios, jueces, magistrados, empresarios, pastores, médicos, abogados, profesores. Vean. Y muchos que por sus propias profesiones tendrían que servir para el bien de la sociedad, la han defraudado. Únicamente piensan en sí mismos y en ver cómo acrecentar su riqueza, muchas veces mala vida. Si son jueces vendiendo y torciendo el derecho, si son ministerios públicos acusando a inocentes y dejando ir a culpables, si son notarios, ¿no? Fedatarios, se les llama, porque son los encargados en los que se deposita la fe pública, lucrando en las notarías, haciendo tranzas y despojando. O sea, es una vergüenza. Vean, esto es lo que sucedió en el pasado con los hipócritas, escribas y fariseos. Pero es lo que sucede hoy en día también en nuestra sociedad. Quienes están obligados a hacer el bien, quien se les paga por ser buenos, se corrompen. Muchos que entran a sus funciones con buenas intenciones, aspiraciones, se tuercen en el camino. En el camino se venden, traicionan no solo su profesión, sino también a su prójimo y por supuesto al Señor. El Señor presenta en pocas palabras un retrato de estos corruptos escribas en su tiempo. Vean, es un retrato actual, es un retrato de lo que buscan por medio del dinero los malos funcionarios y malos profesionistas. ¿Qué es lo que buscaban? ¿Qué es lo que querían conseguir? Vean, en el tiempo del Señor, largas túnicas, ¿no? Lo que hoy es buena ropa de marca. Ser recibidos con respeto, ¿no? Reconocimiento en las plazas públicas. Tener los mejores asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Aman todo, vean, todo lo que sus privilegios pueden darles. Los disfrutan más de lo que se puede disfrutar.
¿Por qué? Porque estas bagatelas son su premio de consolación. Con esto se conforman estos corruptos. Son corruptos y detestables y ellos lo saben, aunque lo tratan de ocultar, presentándose como personas honorables y queriendo disfrutar de la aprobación de la sociedad. Y es solo con la hipocresía que pueden sobrevivir, engañando a unos, pero a un precio horrible, el precio de su alma. La Escritura lo resume de esta forma. ¿De qué le sirve al hombre? Vean, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? Y estas personas con sus hechos, estas personas con sus acciones han perdido su alma. Pero ¿no es esto lo mismo que vemos en nuestra sociedad actual? Vean. ¿No es esto lo que vemos en la clase política? ¿No es esto lo que observamos día a día? Vean, en aquel tiempo, escribas y fariseos, hoy encumbrados funcionarios públicos, ambos iguales de corruptos. En aquel tiempo se escondían en sus largas túnicas. El clero lo sigue haciendo, ¿no? Toda la podredumbre, la pederastía, los negocios turbios, junto con los políticos, igual de despreciables y corruptos. Su premio de consolación, sus vestimentas caras, sus grandes coches, mansiones, ¿no? Departamentos y casas compradas con dinero sucio y robado, como lo hacían aquellos al despojar a las viudas. Y al igual que los fariseos, aman que sus nombres aparezcan en portadas de revistas del corazón, en listas de benefactores o donantes exclusivos. Aman su imagen en la televisión y medios de comunicación. Mucho se ha hablado de los millones y millones gastados. Vean, por estos malos funcionarios déspotas en querer mantener una buena imagen. Para eso pagan, ¿no? Para que su imagen la limpien de todas sus porquerías. Son sinvergüenzas y ladrones. Pero al igual que los escribas y los fariseos, vean, por todas estas bagatelas se dejan caer. Su recompensa por haber vendido su alma y haber traicionado a su país y a sus semejantes, a su prójimo y a Dios, se conforman con bagatelas. Los escribas corruptos del pasado, del presente, pueden ser personas que conocen las Escrituras. Vean, personas que las han leído de atrás hasta adelante. Pero que no obstante, nada de lo que leen ponen en práctica. Estas personas pueden ocupar cargos públicos o tener cargos aún en las iglesias o sinagogas, pero aún así siguen dispuestos a vender su alma para enriquecerse. Raíz de todos los males, dice la Escritura, es el amor al dinero. Viven y ven el mundo solo como un negocio, como un juego de ganar o perder.
En esto consiste su vida. Aunque ellos solo quieren ganar y ganar y acumular, aunque muchas veces no saben para qué. Como el rico necio. Bien, alma, bien. Mucho has acumulado. Mucho tienes, mucho bien. Tendré que derribar los graneros y hacerlos más grandes. No, eso es lo que piensan. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? No, no vas a poder, no se te va a permitir. Por una simple razón. Esta noche Dios pide tu alma. Dios te llama a cuentas de todo lo que has hecho por medio del cuerpo. Vean, cuentas por saldar a la luz de la eternidad. Estos hombres no dejan ni quieren. Ya no les preocupa que la gracia de Dios obre en sus vidas. Para efectos prácticos, no temen a Dios. Y la forma de no temer a Dios la demuestran, vuelvo a decir, en su forma de vivir, en su forma de actuar. Son ateos. No quieren que Dios gobierne sus vidas. Son de los que dicen, no queremos que Dios exista. Eso es en esencia un ateo. No, que no crean en Dios, sino que no le quieren entregar cuenta de su vida, de su mayordomía. Son negadores de Dios por medio de sus hechos y de su pésima mayordomía. Vean, estos siempre han existido, solo que con diferente nombre. Por otro lado, tenemos a la viuda. Esta pobre mujer no buscaba poder ni le interesaba. No buscaba controlar a nadie para mejorar su situación. No tenía ascendencia sobre ninguna persona. No buscaba aplausos ni reconocimiento. Pero buscaba algo mucho más grande con su vida. Su vida la había invertido mucho mejor que estos hipócritas. Su vida únicamente tenía el propósito de buscar y agradar a Dios, servirle y glorificarle. Y lo hacía con todo lo que tenía, su tiempo, sus dones, su talento. Y aunque monetariamente tenía muy poco, podemos decir que el valor de su efectivo era muy pequeño. Lo que dio al Señor fue enorme, porque se dio toda ella misma. Todo lo que ella tenía. Ella no buscaba llenar ningún vacío. Dios ya lo había hecho. Ella jamás buscó despojar a los demás. No le interesaba tocar trompeta. No quería halagos o alabanza. No buscaba ser vista de los hombres. No buscaba los lugares principales en la sinagoga. El anonimato era lo mejor para ella. El pasar desapercibida era lo mejor. No le interesaba ni buscó la buena ropa ni los mejores lugares. No buscaba tener poder sobre los demás.
No buscaba ninguna bagatela ni premio de consolación. Ella misma se dio el poder de sí misma a Dios. Y eso era lo que buscaba. Ella quería tener a Dios y vivir para Él. Dios era su todo en todo. Vean. Esto es lo que nos dice la Escritura de esta mujer. Ahora, ¿qué aprendemos de ella? De esta narración bíblica, de esta historia, aprendemos lo siguiente. Que cada uno de nosotros, vean, en esta vida tenemos solo dos opciones. Buscar el poder, la riqueza, el control sobre los demás, o entregar el poder sobre sí mismo para poder servir verdaderamente a Dios. El primero, como ya lo vimos, es el camino a la muerte eterna. El segundo es el camino a la vida, es decir, al cielo. El Señor no solo nos marca el camino a la vida, sino que lo sigue Él mismo a través de la cruz y de su resurrección. Y nos invita a unirnos a Él y a la viuda. Nos invita a recordar que la mayordomía cristiana es una cuestión del corazón, una cuestión de amor y compromiso. Si amamos a Dios, entonces podemos hacer sacrificios con gozo y sacrificios gozosos, ser unos buenos mayordomos y ser hallados fieles. Esta es la exigencia para cada uno de nosotros. Buscar el reino de Dios por encima de todo y vivir con rectitud, y Dios se hará cargo de nosotros. Recuerda, en la aceptación de nuestras buenas obras, Dios mira el corazón, la voluntad, los efectos, el cómo y no el cuánto. Lo vuelvo a repetir. En la aceptación de nuestras buenas obras, Dios mira el corazón, la voluntad dispuesta, los afectos, el cómo y no el cuánto. Si hay primero una mente dispuesta, se acepta de acuerdo con lo que el hombre tiene y puede, y no según lo que no tiene. Es el amor y la disposición, la obediencia, el tiempo, tu vida, tus dones, tus talentos, tu testimonio, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por esta enseñanza, porque es algo práctico, es algo que nosotros podemos discernir fácilmente. Ayúdanos, Señor, a entregarnos nosotros primeramente, a darnos, Señor, a tu servicio, sabiendo que eso es lo que pides. Pedimos, Señor, tu gracia para cada uno de los creyentes, para cada una de las personas que está escuchando esta predicación, para que tú les des el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que entendamos, que podamos, Señor, ver la disposición, ver la humildad, ver la entrega,
de la viuda, en contraste con la impiedad, con la irreligiosidad, con la corrupción de los fariseos. Ayúdanos a amarte, Señor, y a buscarte con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y glorificar tu nombre, y darte las gracias por todo lo que eres. Te agradecemos todo, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Les invitamos para la continuación de esta predicación. Ahora lo que vamos a ver la semana que entra, vamos a basar la predicación en personas ricas que también han agradado a Dios con sus riquezas. Y estoy citando a la mujer que rompió el alabastro y lo echó a los pies de Cristo y cómo fue criticada por ello. Pero vamos a ver más de lo mismo. Dios ve las intenciones y el cómo se busca agradarle. Les invito a estar preparados para reiniciar nuestros cultos presenciales en el lugar donde nos reunimos, y con la ayuda de Dios estén orando, estén poniéndolo en las manos de Dios, porque queremos reiniciar, si Dios lo permite, el primer domingo de septiembre. Estamos haciendo algunas adecuaciones, estamos viendo lo que nos piden, estamos comprando lo que necesitamos, y con la ayuda de Dios esperamos reiniciar, vuelvo a decir, el primer domingo de septiembre. Ya estaré hablando con ustedes para que nos pongamos de acuerdo cómo lo vamos a hacer, y les pido sus oraciones para que el Señor nos guíe en todo. Gracias.